¿Cómo era el mundo antes del diluvio? Imaginémonos un mundo tan diferente al nuestro que parece casi de otro mundo. Un reino donde la gente vivió durante siglos, donde los paisajes antiguos permanecen intactos en los océanos que conocemos hoy, y donde la relación de la humanidad con Dios es fundamental. Una coyuntura crítica, una época donde abundaba la maldad y los ángeles caídos interactuaban con los humanos como nunca antes. Una época donde los gigantes caminaban entre la tierra. Una época donde los nefilim viajaban y vagaban por la tierra. Una época donde los animales ahora extintos vagaban. Este era el mundo antes del diluvio. A medida que nos sumergimos en el sermón de hoy, viajaremos a esta era misteriosa de nuestro pasado antiguo. Una era envuelta en intrigas maravillosas y lecciones profundas para nosotros todo el tiempo, antes de que el diluvio, a menudo denominado el periodo antediluviano, nos ofrezca un vistazo aún de la humanidad. A la vez notable por su longevidad y preocupante por su decadencia moral, las Escrituras nos brindan breves pero profundos vislumbres de este periodo, pintando un cuadro de inmensa maldad y gracia divina. Pero lo que realmente sucedió en aquellos días distantes, ¿cómo se sintió caminar sobre la tierra junto al Señor? Gente como Adán o Matusalén. ¿Y qué podemos aprender los que vivimos miles de años después al reflexionar sobre este mundo perdido hace mucho tiempo? En los primeros capítulos del Génesis se nos proporciona un retrato cautivador de un mundo muy diferente al nuestro. Un mundo donde los seres celestiales interactuaban con ellos y tomaron a las hijas de los hombres como esposas, produciendo descendencia de gran estatura y destreza, y donde el alma colectiva de la humanidad se inclinó fuertemente hacia la corrupción y la violencia. Para comprender el evento catastrófico del diluvio, primero debemos comprender el clima tanto físico como espiritual de lucha contra el mundo diluviano. Génesis 6:15 nos dice un relato breve pero profundamente misterioso. Los hijos de Dios, a menudo interpretados como ángeles caídos o seres celestiales, vieron a las hijas de los hombres y las tomaron como esposas. El resultado de estas uniones antinaturales fueron los nefilim, descritos como héroes de los antiguos, hombres de renombre. Estos no eran solo figuras influyentes de los cuentos antiguos, sino que eran seres de tamaño significativo y presumiblemente de fuerza y capacidad inusuales. El término nefilim a menudo se traduce como gigantes, pintando una imagen de estos seres como figuras imponentes que posiblemente poseían habilidades más allá de los hombres comunes, por lo que es importante tener en cuenta que los hijos de Dios no son los nefilim y los nefilim no son ángeles. Esta es una distinción muy importante a tener en cuenta. Los nefilim son el producto de la unión de los ángeles caídos con las mujeres humanas. Esto desconcierta a las mentes de muchas personas. Cuestionan cómo un espíritu siendo como un ángel puede producir un ser material, un nefilim. Pero si lo piensas bien, todo lo que sabes y lo que fue creado por un ser eterno e invisible, Dios Todopoderoso. Los hijos de Dios que formaron una unión con mujeres en Génesis 6 eran ángeles. Estos ángeles dejaron sus posiciones en el cielo para cometer inmoralidad en la tierra. Los ángeles en Génesis 6 son probablemente a quienes se refería Judas en Judas 6, y los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada. Él los ha reservado en cadenas eternas bajo la oscuridad hasta el juicio del gran día. Pero la presencia de los nefilim y las acciones de los ángeles caídos fueron solo la punta del iceberg en términos de degradación moral del mundo antediluviano. A medida que navegamos más profundamente en la Escritura, la narrativa pinta una sombra de capacidad de un corazón humano llena de maldad. Génesis 6:5 afirma que el Señor vio cuán grande se había vuelto la maldad en la raza humana en la tierra, y que cada inclinación de los pensamientos del corazón humano eran solo maldad. Todo él era una maldad. Esta descripción enfría cada pensamiento, cada inclinación enteramente consumida por el mal, todo el tiempo. ¿Cómo podría haber sido esta inquebrantable maldad en la práctica?
¿Te imaginas un mundo como este? ¿Un mundo tan lleno de oscuridad y vivos perversos? ¿Un mundo tan lleno de corrupción y amor al mal? Es concebible que la sociedad estuviera plegada de codicia, lujuria, engaño y traición. La violencia, como señalan específicamente las Escrituras, era desenfrenada. El tejido central del corazón se había contaminado tanto que los actos de crueldad, injusticia y malicia probablemente eran algo común. La esencia misma de la brújula moral de la humanidad se había distorsionado hasta tal punto que el diseño y la intención original de Dios para la humanidad parecían casi completamente oscurecidos en la generación de Noé. La maldad alcanzó un pico que la Biblia describe como sin precedentes. ¿Por qué fue así? Una razón podría ser la notable longevidad de la vida humana en ese momento. No vivieron solo unas pocas décadas, vivieron durante siglos. Imagínense el impacto en una sociedad en la que los individuos, si elegían el camino de la maldad, continuaban en ese camino durante cientos de años. A diferencia de hoy, donde una persona puede propagar el mal durante, digamos, 70 años. En la época de Noé, el momento que alguno podría propagar ese mal duraba hasta 500 años o más. Además, como se indicó anteriormente, este es el mismo periodo de tiempo en el que los ángeles caídos tomaron a las hijas de los hombres como esposas, lo que condujo al nacimiento de los Nefilim, una descendencia híbrida. Estos seres podrían haber traído una forma diferente y más potente de maldad, o influenciaron a la humanidad de maneras que no podemos comprender completamente. Su presencia combinada con humanos que vivieron mucho y tal vez continuaron en sus caminos pecaminosos sin cambios, crearon un mundo saturado de maldad, por lo que no fue solamente la longevidad de la vida, sino los efectos compuestos de maldad prolongada y la influencia potencial de seres sobrenaturales que hicieron que el mundo fuera tan corrupto en los días anteriores al diluvio. No se puede subestimar la gravedad de la maldad de la humanidad durante este tiempo. Llegó a un punto en el que Dios sintió tristeza por haber hecho al hombre en la tierra. Imagine la profundidad de la corrupción necesaria para entristecer el corazón del Creador. Hasta tal punto, aún en medio de la abrumadora oscuridad de esta era, la narración bíblica no nos deja sin esperanza. Mientras el mundo en general eligió una de corrupción, individuos como Noé encontraron favor ante los ojos de Dios. Sirve como un conmovedor recordatorio de que incluso en los tiempos más depravados, la justicia aún puede mantenerse firme y la gracia de Dios permanece disponible. Al reflexionar sobre el mundo antes del diluvio, adquirimos una idea de las profundidades en las que la humanidad puede hundirse cuando se distancia de Dios. Sirve como un cuento con moraleja y nos invita a buscar la presencia de Dios en nuestras vidas hoy, para que no olvidemos nuestro verdadero propósito y destino. En el tiempo previo al diluvio, la Biblia describe un mundo que de muchas maneras desafía nuestra comprensión moderna. Una de las características más sorprendentes de la era antediluviana fue la extraordinaria longevidad de la vida humana. Las personas no solo vivieron durante un siglo, sino que vivieron durante varios siglos. Y si bien esto puede parecer al principio una mera nota a pie de página en una amplia narración, las implicaciones de esta extensión de vida son profundas. Consideremos tanto espiritual y socialmente a Matusalén como un nombre con el que muchos están familiarizados, aunque solo sea por el hecho de que tiene el récord de la vida humana más larga en la Biblia, la asombrosa cifra de 969 años. Pero hay mucho más en su historia que solo una edad impresionante. El nombre Matusalén es rico en significado. Mientras los eruditos han debatido la interpretación precisa de su nombre, un significado propuesto es que su muerte traerá, lo que sugiere que tras su muerte ocurrirá algo significativo a medida que se desarrolla la línea del tiempo. La muerte de Matusalén parece coincidir con el inicio del gran diluvio, lo que implica que su larga duración de la vida fue un periodo de un tiempo divinamente designado que condujo a este evento fundamental.
Ahora imagine las implicaciones de una vida tan prolongada a nivel espiritual. Personas como Matusalén habrían sido testimonios vivientes de tiempos anteriores. El tatarabuelo de Matusalén no fue otro que Adán, el primer hombre. Esto significa en las historias de la creación, el jardín del Edén y las primeras interacciones de la humanidad con Dios podrían haber sido transmitidas directamente desde la fuente, no como leyendas distantes, sino como relatos de primera mano. Las relaciones tendrían capas que no podemos comprender completamente hoy en día. ¿Cómo se relacionaría usted con sus tataranietos y ellos con usted? Si todos fuéramos contemporáneos y consideráramos los oficios, artes y habilidades que uno podría dominar en cientos de años, la experiencia adquiriría una dimensión completamente nueva. Sin embargo, con todas las ventajas potenciales de una vida tan larga, la Biblia no presenta una imagen de una utopía, sino más bien de un mundo en grave deterioro moral. A pesar del acceso directo a la sabiduría y a relatos de primera mano de encuentros divinos, la humanidad en general se alejó de Dios al reflexionar sobre esta era. Su vida, marcada por su increíble duración y el significado de su nombre, sirve como un testimonio de la paciencia de Dios. Sus intrincados planes y sus mensajes que a veces abarcan siglos. Al final, no era el número de años vividos lo que más importaba, sino el estado del corazón y el alineamiento de uno con la voluntad de Dios. Al considerar el mundo anterior al diluvio, recordemos que la vida, ya sea corta o larga, es una oportunidad para alinearnos con los propósitos de Dios y atesorar nuestros días de acuerdo con su voluntad. Ahora centrémonos en el paisaje y la atmósfera del mundo. Durante este tiempo la Biblia pinta imágenes vívidas del comportamiento de la humanidad y las interacciones de Dios con la humanidad durante este periodo, pero proporciona menos detalles sobre las condiciones físicas en la tierra misma. Sin embargo, a través de una combinación de hipótesis científicas de las Escrituras y conjeturas históricas, algunos han desarrollado teorías sobre el paisaje y el clima del mundo antediluviano. Tenga en cuenta que estas son teorías y no se establecen explícitamente en las Escrituras. Vayamos con cuidado, reconociendo que si bien estas ideas ofrecen posibilidades intrigantes, siguen siendo especulativas y no se detallan explícitamente en las Escrituras. Una de las teorías más convincentes se refiere a las condiciones atmosféricas de la Tierra antes del diluvio. Algunos sugieren que la atmósfera de la Tierra podría haber sido significativamente diferente, contribuyendo potencialmente a la mayor esperanza de vida mencionada en el Génesis. Otra teoría cautivadora gira en torno a la geografía de la Tierra. Hoy en día tenemos nuestro continente separado por vastos océanos, pero ¿fue el mundo siempre así? Algunos especulan sobre la existencia de un solo supercontinente durante la era antediluviana. Esta idea no solo se basa en consideraciones bíblicas, sino también surge de la teoría científica de las placas tectónicas, que sugieren que nuestros continentes alguna vez encajaron en una masa de tierra gigante, integrada en esto con la narrativa bíblica que algunos proponen. El supercontinente comenzó a romperse durante o poco después de la inundación, cambiando para siempre el paisaje de nuestro planeta. Tal remodelación sísmica podría alinearse con la naturaleza catastrófica de la inundación, que fue más que una simple tormenta, sino una revisión completa de la Tierra tal como la humanidad la conocía. Considerar estas teorías nos brinda un telón de fondo potencial contra el cual se desarrollan los primeros capítulos del Génesis. Imaginémonos un mundo con una sola y vasta masa de tierra envuelta en un clima uniformemente cálido, estable y posiblemente repleto de vegetación y vida. Tales condiciones moldearían la vida diaria, experimentarían los cambios y desafíos y oportunidades de la humanidad primitiva, en forma que solo podemos comenzar a comprender. ¿Y tú qué opinas acerca de esta narración bíblica, de cómo era el mundo antes del diluvio y cómo este mundo se volvió contra Dios? No olvides dejarnos tus comentarios y compartir esta palabra con tus hermanos, amigos y familiares. Recuerda que Cristo te ama y que Cristo pronto viene. Bendiciones.